Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 27 de mayo del 2015, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Tahuada, Marinela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Muy buenos días, sírvanse a tomar asiento. Damos inicio a la audiencia de pleno del Tribunal Constitucional programada para la fecha. Señor relator, sírvase dar cuenta de las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 2, expediente 4082-2012, proceso de amparo, interpuesto por Emilia Rosario del Rosario Medina de Vaca, contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Ronald Eduardo Guzmán Álvarez de la Procuraduría de la SUNAT. Señor presidente, damos cuenta que en este expediente la parte demandada, SUNAT, ha presentado un pedido de abstención al señor magistrado Ramos Núñez, que ha sido, por el cual se ha expedido la siguiente resolución. Lectura la resolución. Lima, 21 de mayo de 2015, visto el pedido de fecha 6 de mayo de 2015 presentado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, y considerando que, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los magistrados son irrecusables, y conforme al acuerdo de pleno de fecha 21 de mayo de 2015, se resuelve declarar improcedente el pedido formulado con relación al magistrado Ramos Núñez. Notifíquese. Firmado señor Urbiola Jani, presidente. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Venia, señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional, vengo en representación de la Procuraduría Pública de la SUNAT a fin de que se desestime el recurso de agravio constitucional interpuesto por Emilia del Rosario Medina de Vaca, recurso que fue interpuesto contra la resolución de vista que confirmó el rechazo liminar de la demanda. Bien, ¿qué es lo que se pretende en este proceso de amparo? Pues la accionante Emilia del Rosario Medina de Vaca pretende que a través de este proceso de amparo se le exima de las consecuencias de su propio incumplimiento. En concreto, ¿qué es lo que solicita? Que se deje sin efecto los intereses moratorios de la deuda tributaria del impuesto a la renta del año 1999 y del año 2000. ¿Y de dónde proviene este incumplimiento? Pues recordemos que la señora Emilia del Rosario Medina de Vaca es esposa de Jorge Francisco Vaca Campodónico, ex jefe de la SUNAT y ex ministro de Economía durante los años 1997 y 1998. El señor Jorge Vaca Campodónico luego fue procesado por una serie de actos ilícitos que se habrían cometido en el ejercicio de sus funciones. Pues la Administración Tributaria en el año 2004 inicia un procedimiento de fiscalización al señor Jorge Vaca Campodónico y a su esposa Emilia del Rosario Medina de Vaca. Producto de este procedimiento de fiscalización realizado al ejercicio 99 y 2000, se determinan dos cuestiones. La primera, renta de fuente extranjera que no fue declarada, y la segunda, un incremento patrimonial sufrido en esos años que no pudo ser justificado por el accionante. Finalmente, el Tribunal Fiscal confirma la deuda tributaria determinada por la SUNAT, y lo lógico fue que, habiéndose confirmado la deuda, se inicia el procedimiento de cobranza coactiva. ¿Cuál es la estrategia procesal que adopta la contribuyente para mantener su incumplimiento? Pues interpone una demanda contenciosa administrativa en noviembre del año 2011, cuestionando la totalidad de la deuda, tributo, multa e intereses. Y al mes siguiente interpone el presente proceso de amparo para, en caso se desestime su demanda contenciosa, pues igual se reduzca su carga tributaria eximiéndole del pago de intereses moratorios. Y para ello solicita la inaplicación del artículo 33 del Código Tributario. Las instancias precedentes han determinado, ante esta situación, la improcedencia liminar de la demanda. ¿Por qué? Porque existe una vía igualmente satisfactoria, que es el proceso contencioso administrativo.
porque en todo caso los hechos y el petitorio no están vinculados al contenido esencial de los derechos invocados. Y eso es lo que pasamos a sustentar. En relación a la improcedencia de la demanda por la existencia de vías igualmente satisfactorias, el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de resolver un caso muy similar al presente, interpuesto por Jorge Francisco Vaca Campodónico, el esposo de la contribuyente, y por la deuda que se llegó a determinar de manera conjunta, que señaló ahí que los intereses moratorios se generan por el incumplimiento del contribuyente, no por la actuación de la administración, sino única y exclusivamente por el incumplimiento del contribuyente. ¿Y esto qué determina? Que los intereses moratorios tengan una naturaleza accesoria con respecto a la deuda por tributo y multa, y esta accesoriedad determina a su vez que la deuda por intereses forme parte integrante de la deuda tributaria y asimismo sea expresada en los actos administrativos que determinan la deuda tributaria. En atención a ello, ¿dónde se cuestionan o dónde deben cuestionarse los intereses moratorios? Pues, siguiendo el principio de lo accesorio sigue la suerte de lo principal, los intereses moratorios deben cuestionarse en el mismo proceso en el que se cuestiona la deuda por tributo y multa. Ya sea de una manera implícita, porque si se determina que no hubo incumplimiento, lógicamente no se determinará que no debe pagarse intereses, o de una manera subordinada. Si es que me confirman la deuda, pues inaplíquenme los intereses y ahí podré argumentar todo lo que corresponda a la afectación que también se alega en este proceso. Y ello porque este tribunal ha señalado que el proceso contencioso administrativo es un proceso de plena jurisdicción y que compete a los órganos judiciales ordinarios la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Y así, cuando se cuestionen actos de determinación de la deuda tributaria, como en el presente caso, donde se cuestionan intereses moratorios que están contenidos o que derivan de estos actos de determinación de deuda, debe recurrirse al proceso contencioso administrativo. Y así lo ha señalado el tribunal en las sentencias 3804-2010, 1493-2008 y 3230-2008, donde señala expresamente que cuando se cuestionen actos de la administración tributaria que determinan deuda, debe recurrirse al proceso contencioso administrativo. Con relación a los otros supuestos de improcedencia, que está referido a la falta de vinculación directa con el contenido esencial de los derechos invocados. El accionante, en primer lugar, alega la afectación del principio de no confiscatoriedad. Y aquí reitero nuevamente que los intereses moratorios se generan por el incumplimiento del contribuyente, como lo ha determinado el Tribunal Constitucional en sentencias 3373-2012 y 3184-2012. Entonces, los intereses surgen como una respuesta del ordenamiento ante el incumplimiento. Y en este caso estamos ante un incumplimiento grave, porque se trata de un incumplimiento de un deber constitucional, del deber constitucional del contribuir. Y en la medida de esto, los intereses cumplen una finalidad constitucionalmente valiosa, porque permiten resarcir al Estado respecto del daño causado por el incumplimiento del deber, y dos, permiten disuadir del incumplimiento, porque el contribuyente preferirá pagar en su oportunidad la deuda antes que asumir una mayor carga por la demora en el cumplimiento. Siendo esta finalidad constitucionalmente valiosa, nosotros consideramos que los intereses moratorios no están vinculados con el contenido esencial de los derechos que se invocan, y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia 3769-2010. Las situaciones derivadas del incumplimiento de normas de observancia obligatoria y de formalidades prescritas no se constituyen atentatorias de libertades económicas en sí mismas cuando provienen precisamente de la inobservancia. El otro supuesto que se alega en la otra afectación es la afectación al principio de igualdad, y se invoca las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en los casos del impuesto extraordinario a los activos netos, en los cuales el tribunal resolvió inaplicar los intereses moratorios en atención a la duda en la constitucionalidad de este tributo. Y este tribunal también ha señalado que estas sentencias no son aplicables a los casos en los que se cuestiona directamente los intereses moratorios, porque no hay duda en la constitucionalidad del tributo que se está determinando. Esto es el impuesto a la renta. Además, no se puede considerar como un término de comparación válida una conducta antijurídica, que es el incumplimiento. El incumplimiento no puede ser visto desde ningún punto de vista como un término de comparación válido. Y finalmente, señor presidente, debo precisar que el proceso contencioso que inició el accionante ha concluido con la calidad de cosa juzgada, habiéndose declarado infundada la demanda en todos sus extremos. Por tanto, nosotros consideramos que no se puede dejar sin efecto una sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada a través del cuestionamiento de los intereses, porque los intereses forman parte de esa deuda que ha sido confirmada en su totalidad. En atención a ello, nosotros solicitamos
se desestima el recurso de agravio constitucional y se declara improcedente la demanda. Señor abogado, el magistrado José Luis Sardón de Taboada y luego el magistrado Eloy Espinosa Saldaña van a formular preguntas. Doctor Sardón de Taboada. Señor abogado, yo tengo creo que dos preguntas que podrían ser más, pero vamos a ver. La primera se refiere a lo siguiente. Estoy viendo acá la resolución de ejecución coactiva que ustedes le alcanzaron a la demandante el 8 de noviembre del 2011. Entonces, en esa resolución aparecen pues 3 deudas tributarias, ¿no? Y luego aparece otra columna que dice interés capitalizado y finalmente una tercera dice interés moratorio. Y en una cuarta columna ya dice deuda total. Y también hay una quinta que dice notificación y hay una fecha allí, ¿ya? Entonces, yo no comprendo mucho esta resolución. Quisiera pedirle que nos la aclare. En primer lugar, respecto a lo siguiente, fíjese. De las 3 deudas, la primera era de 9.339 soles. ¿Tiene usted a la mano el documento? La resolución de ejecución coactiva. La 023-006-1085-011. No tengo a la mano, pero tengo el reporte de los valores con la liquidación de los intereses. Ya. Bueno, entonces, yo le digo, la primera multa, o tributo, dice tributo, 9.339, en la cuarta columna de total pasa a ser 53.920, o sea, se multiplica más de 6 veces lo que era, ¿ya? Entonces, yo quisiera saber en primer lugar a cuánto es que ocurre esa multiplicación por 6, ¿no? Hay, me parece, 2 posibilidades. Una posibilidad es que sea a esta fecha que aparece ahí como fecha de notificación, es decir, al 27 de diciembre del 2004, y la otra posibilidad es que más bien se haya multiplicado 6 veces a la otra fecha que aparece arriba en el documento 8 de noviembre del 2011. Entonces, si uno quisiera determinar la tasa efectiva de interés que se ha aplicado en este caso, es pues muy diferente, ¿no? Llevar la deuda del año 99-13, entiendo que 99-13 se le llaman 13 se le llaman ustedes a esos 10 días que hay para regularizar el impuesto a la renta, ¿no? O sea, fines de marzo, principios de abril del 2000, ¿no? Entonces, llevarla de esa fecha al 2004 daría una tasa muchísimo mayor que si se la lleva al 2011. Entonces, por eso yo quisiera que me aclare usted, ¿a qué fecha es que le llevan el tributo que se convierte en 6 veces más? Si es que es al 2004 o es que es al 2011, porque no entiendo. Bueno, señor magistrado, la resolución que determina los intereses es la resolución de determinación y la resolución de multa. La resolución de ejecución coactiva no determina los intereses. Estos ya se han venido generando de manera automática desde que se ha determinado el incumplimiento. Incluso los intereses se generan no desde la fecha en que se notifica la resolución de determinación o la resolución de multa, sino se generan desde el incumplimiento. Esto es, desde el año 99 y desde el año 2000, desde la fecha en que el contribuyente declaró una cifra menor a la que realmente correspondía. Y así lo prevé el Código Tributario, el artículo 33, que los intereses se generan desde el incumplimiento, incluso desde la comisión de la infracción. Desde ahí, cuando la administración fiscaliza... Discúlpeme, yo no le he preguntado desde cuándo, yo sé desde cuándo, porque el artículo 33 del Código Tributario es muy claro, es desde el incumplimiento, o sea, desde principios de abril del 2000, desde ahí se generó la deuda. La pregunta no es desde cuándo, sino hasta cuándo. Los intereses que están contenidos en la resolución coactiva son los generados hasta la fecha de notificación de la resolución de ejecución coactiva. Cuando se hace referencia a la fecha de notificación en la resolución coactiva, se está refiriendo a la notificación de las resoluciones de determinación y de multa que son puestas a cobro. Ya, le agradezco, entonces ya entiendo eso. Ahora bien, si fuera así, yo he hecho el cálculo de cuánta habría sido la tasa, ¿no? Para que se multiplique 6 veces.
entonces la tasa efectiva, considerando una capitalización diaria, habría sido de más o menos 16%. ¿Ya? Más o menos 16%. Ahora bien, eso está dentro de lo que dice el código, porque el código dice que puede ser hasta 20% por encima, ¿no? Decía en realidad, porque después lo bajaron a 10, pero la norma vigente para ese momento decía que podía ser hasta 20% por encima del promedio del mercado. O sea, muy bien. Pero la pregunta que yo quisiera saber, señor abogado, es la siguiente. Yo quisiera saber, ¿ustedes cómo interpretan ese artículo del código? O sea, cuando el código dice que puede ser hasta 20% por encima, ¿a todos le aplican lo mismo? O sea, o lo interpretan como una discrecionalidad de la SUNAT. O sea, a todo el mundo que no paga a tiempo, ¿le aplica la misma tasa de interés moratorio o lo interpretan ustedes como una discrecionalidad? Porque el código podría entenderse como que es una potestad de la SUNAT aplicar dentro de ese margen, ¿no? Entonces yo quisiera, esa tasa de 16%, esa tasa efectiva que yo he identificado, que no estoy seguro que sea la correcta, porque he hecho he presumido varias cosas, ¿no? He presumido que la capitalización es diaria y le he llevado de frente desde 9.000 hasta 53.000. Entonces yo he identificado que ha sido 16%, muy bien. Pero esa tasa, ¿es para todos por igual o ustedes tienen una discrecionalidad ahí? No, quisiera saber esto. Sí, la deuda se capitalizó hasta el año diciembre del año 2005. La capitalización era anual, luego se modificó el Código Tributario y se dejó de capitalizar la deuda. Sin embargo, se consideraba como monto base esa deuda capitalizada. Es por eso que la deuda desde el año 99 hasta el año 2011, que se notifica la resolución coactiva, ha crecido en tal magnitud. Ahora, los intereses moratorios, el Código Tributario establece que la Administración fijará la tasa de interés. La Administración fija la tasa de interés a través de una resolución de superintendencia. Esta resolución de superintendencia que fija la tasa de interés es para todas las obligaciones tributarias, sin excepción. No hay regímenes para personas naturales, personas jurídicas, es una sola tasa por el incumplimiento de obligaciones tributarias en general. Y entonces es para todos por igual esa tasa de interés. Sí, es para todos por igual. Yo le agradecería, si es que esto que nos está informando, ¿no?, que también es interesante porque ahí explica usted lo que es la segunda columna de estos intereses capitalizados, si nos da usted, nos hace llegar una explicación sí, documentada de cómo es que hay estas tres columnas. Esto es el 2005, por ejemplo, ¿no? El interés capitalizado, ¿por qué estuvo del 2005? Y el interés moratorio que aplicaron a partir de ahí. Le agradecería que nos alcance eso para entender un poquito mejor este documento que es fundamental. Sí, bueno, acá tengo los datos. La resolución de multa se encuentra extinguida porque la multa era de un monto mucho menor, de 580 soles, luego tuvo un interés capitalizado de 616 soles y finalmente llegó a un monto de 1.400 soles, fue cancelada. Las resoluciones de determinación, en su momento, una fue por 9.000 soles porque se redujo la deuda en reclamación, y la otra fue por 12.970 soles. El interés capitalizado de esta deuda fue 17.567 soles, y de la otra fue 16.771. Finalmente, los intereses al 22 de mayo ascienden, porque la deuda se mantiene impaga a pesar de que ya ha sido confirmada por el Poder Judicial, 35.994 soles de interés adicional al capitalizado, y el otro es de 45.313 nuevos soles adicional al interés capitalizado. Esta determinación no se notifica nuevamente al contribuyente porque el contribuyente sabe que la actualización es automática, no es necesario de un acto que nuevamente reliquide los intereses, porque estos ya se liquidaron en su momento en la resolución de determinación y resolución de multa. Un último aspecto que es medio confuso aquí en este documento es eso, tributo, multa. Esos son tres tributos que está pendiente. Claro, fueron fiscalización del impuesto a la renta del 99 y del 2000. Por cada periodo es una resolución de determinación. Y luego se emite una resolución de multa por el periodo 99. La de multa es la menor, la 580. Sí, la de 580 que ya se encuentra extinguida. Ya, gracias. Doctor Eloy Espinosa Saldaña y luego la magistrada Marianela Ledesma. Gracias. Señor abogado, he escuchado con mucha atención lo que le ha respondido mi colega
Pero yo voy, y sin duda esto sería interesante que lo alcancen en un alegato escrito, pero voy un poco más atrás, porque nosotros podemos tener mucha intención de pronunciarnos sobre temas, pero hay que ver en qué contexto lo podemos hacer. Este caso viene de un doble rechazo liminar, o sea, se ha dicho 2 veces que es manifiestamente improcedente, porque habría una vía igualmente satisfactoria, un contencioso administrativo, y que ese contencioso administrativo, según lo que nos cuenta usted, no solamente habría sido iniciado, sino habría sido perdido, declarado infundado. O sea, con lo cual, el argumento que nos viene a decir usted es que lo que se quiere discutir en este amparo ya se discutió en otra sede y se le denegó al recurrente este agravio de la situación. Palabras más, palabras menos. Sí, bueno, al momento de interponerse la demanda todavía no se había resuelto el contencioso. No, pero en este momento, porque nosotros resolvemos hoy, no resolvemos en el pasado. Actualmente el contencioso ya está resuelto. Ya, pero explíquenos un poquito más porque eso es clave, porque si ya tenemos una controversia resuelta en la vía igualmente satisfactoria, aquí no tenemos mucho que decir. Entonces, ¿por qué usted asume que en este caso concreto estamos ante una vía igualmente satisfactoria y por qué la controversia ya resuelta como infundada habría acabado con esta discusión? Explíquenos un poquito más de eso, por favor. Claro, nosotros analizamos la vía igualmente satisfactoria no por las pretensiones que efectivamente haya planteado el accionante en ese proceso contencioso administrativo, sino en la potencialidad real y concreta que tuvo el contribuyente de acudir a esa vía para cuestionar los intereses. ¿Cómo? De manera implícita, porque si se determina que no hubo incumplimiento, lógicamente no habrá interés. Y de manera subordinada, yo puedo plantear en el contencioso administrativo, señor juez, si usted decide confirmar la deuda, inaplíqueme los intereses moratorios y puede hacer incluso el control difuso del artículo 33, atendiendo a múltiples consideraciones el plazo incurrido en resolver. Eso ya lo conocemos, usted sabe la vinculación que tengo con la elaboración de la ley de contencioso, no me la tiene que contar. Sí. El tema es que quede claro que lo que ustedes están, porque cuando estamos hablando de vía igualmente satisfactoria no está refiriendo a que se hayan planteado las mismas pretensiones en el proceso, sino que era el escenario idóneo por estructura y por tutela para poder recurrir. ¿Eso es lo que está queriendo decir? Sí, correcto. Ya, eso tiene que ponerlo por escrito, porque si no, no queda claro su argumentación. A la hora, en su alegato escrito lo está pidiendo el doctor, le pediría que añada eso para un mejor resolver. La doctora Marianela Ledesma. Abogado, que nos aclare o nos explique cuál es la justificación para que la SUNAT pueda invocar en algún momento la posibilidad de la capitalización de los intereses, ¿no? ¿Cuáles serían las justificaciones? Bueno, en su momento el ordenamiento preveía la capitalización de intereses. Sin embargo, por la ley 30.230, el legislador decidió eliminar la capitalización de intereses, incluso la que ya se había realizado, porque se deroga el régimen de capitalización, pero sin embargo se mantenía como base los tributos capitalizados. Pero en la ley 30.230 se brinda un régimen de actualización excepcional de la deuda tributaria, eliminando la capitalización, es decir, vamos a reliquidar la deuda eliminando la capitalización de intereses. Eso es lo que estableció la ley 30.230. Sin embargo, esta ley estableció ciertos requisitos, como que la deuda no se encuentre impugnada, o incluso encontrándose judicializada, pueda el contribuyente desistirse del proceso para acogerse al beneficio de eliminar la capitalización de intereses y un nuevo cálculo de toda la deuda. En este caso, el contribuyente no se acogió a ese beneficio, a pesar de que ya incluso estaba perdiendo el contencioso administrativo, y por eso es que se mantiene, en este caso, la capitalización de intereses. Magistrado Ernesto Blume Fortini formula una pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Señor abogado, ¿qué derechos invocó el demandante en este proceso? ¿Qué derechos constitucionales? Él invoca la afectación del principio de proporcionalidad y racionalidad, también insinúa la confiscatoriedad, y el otro tema era el principio de igualdad, ¿no? Alega la afectación de la igualdad por estas sentencias del tribunal respecto al impuesto extraordinario a los activos netos. Y en el contencioso administrativo que usted refiere, invocó exactamente los mismos derechos, es decir, la pretensión del contencioso administrativo ¿es exacta a la pretensión contenida en la demanda de amparo o no? No, el proceso contencioso administrativo se limitó a cuestiones legales en referencia a temas de pruebas también respecto a que estas rentas
no debían tributar en el país o que no se había incurrido en un incremento patrimonial no justificado. Entonces, ¿cómo nos afirma usted que ese contencioso administrativo es una vía igualmente satisfactoria si en ese contencioso administrativo la demanda no versó sobre las mismas pretensiones exactamente iguales y sobre la invocación de los mismos derechos que efectúa la parte demandante en este proceso de amparo? Sí, en ese extremo nosotros señalamos que no invocamos la vía igualmente satisfactoria por las pretensiones que efectivamente se hayan planteado, porque eso sería la causal del inciso 3, ¿no? Recurrir a otro proceso para la tutela del mismo derecho. Lo que nosotros alegamos es que en ese proceso contencioso el accionante pudo discutir con el mismo nivel de satisfacción el tema de los intereses moratorios. Pero queda claro entonces que las pretensiones no han sido las mismas. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 3, expediente 1920-2013, proceso de amparo, interpuesto por Luis Enrique Morales Silva contra Hugo Silvina Hurtado y otros del Pleno y del Jurado Nacional de Elecciones. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada la abogada Rocío Paula Aulestía Seguil de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. Con su venia procedo a explicar y fundamentar cuáles fueron los sustentos de las resoluciones que hoy se pretenden cuestionar. El demandante interpone el recurso de agravio constitucional en contra de las resoluciones 077 del 2012 y 0173 del 2012 expedidas por el Jurado Nacional de Elecciones. Estas resoluciones resuelven un recurso de vacancia interpuesto en contra del regidor de la Municipalidad Regional de Ayacucho, el señor Luis Enrique Morales Silva, por haber incurrido en la causal del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades. El señor, siendo regidor de la municipalidad, trabajó o supervisó obras del gobierno regional durante dicho periodo. El Jurado Nacional de Elecciones, para declarar la vacancia, se fundamentó en la existencia de la resolución general del gobierno regional de Ayacucho que aprueba las remuneraciones al dicho regidor por el concepto de la supervisión de la obra de supervisión de pistas y veredas en el distrito de San Juan Bautista. La programación de pago de gastos al dicho supervisor, la planilla de pago de haberes de inversión de la municipalidad de San Juan Bautista, el comprobante de pago de haber recibido los honorarios por esta supervisión, en donde se consta claramente la firma, la suscripción del hoy demandante aceptando la remuneración. Y la existencia de la resolución ejecutiva regional que aprueba el convenio entre la Municipalidad Regional de Ayacucho y la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. El demandante sustentó en su defensa de que él nunca laboró, efectivamente. Si bien recibió los honorarios profesionales, si bien sí existen dichos convenios para que él supervise la obra, él efectivamente no realizó la labor. Y que, por tanto, el Jurado Nacional de Elecciones debería evaluar de que no se realizó físicamente la obra porque ésta fue ejecutada un año después. O sea, que la obra no existió en el año 2011, sino en el año 2012. Y que por esto es que no tiene sustento y fundamentos las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. El jurado considera que es irrelevante que si la obra se ejecutó o no un año después, porque existen pruebas de que efectivamente este señor recibía ingresos por labores que estaban impedidas de realizar. El jurado, tomando en consideración lo expuesto por el demandante en sus argumentos de defensa en la demanda de acción de amparo, remitió todo el expediente al Ministerio Público para que éste
determine si estábamos frente o no a un ilícito. Estos son los argumentos que tendría que exponer y por consiguiente solicito desestime el recurso de agravio constitucional interpuesto por el demandante. Vista la causa, al voto. Señor presidente, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral conforme al reglamento, aun cuando este hubiera sido solicitado. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.